Hechos 17, del 10 al 15. Y contigo esta mañana quiero ver cómo el Evangelio llega a Berea. El tema es, el Evangelio llega a Berea. El Evangelio llega a Berea. Leemos los 5 versículos. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido por orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, ¿qué les parece si oramos y pedimos a Dios que use su palabra para hablarnos esta mañana? Padre, una vez más venimos delante de ti y, Señor, te pedimos que uses tu palabra para animarnos, para exhortarnos, para enseñarnos, recordarnos muchas cosas de cómo vivir la vida cristiana. Gracias, Padre, por los ejemplos que dejas en tu palabra. Te pedimos que uses la predicación para esto, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias, te pido que tengas el control de mi mente, de mi corazón. Tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Hijo Jesús. Amén. El Evangelio llega a Berea. Nosotros nos hemos quedado cuando vimos del 1 al 9 todo lo que estuvo pasando ahí en Tesalónica. Solamente recuerdo 3 detalles importantes. El primer detalle es quiénes son los de Tesalónica. El versículo 5 del 17, fíjate, dice, estos que no creían teniendo celos. ¿Quiénes son estos? Son celosos. Lo que quiere decir, les decía, son egoístas. Estos son celosos porque están dispuestos y no quieren ser aventajados por nadie. Estos hombres siempre prefieren ser el centro de atención. Estos son los que se sienten que otros compiten con ellos. Estuve pensando un poco más cómo funciona el corazón de un hombre que tiene celos, no solo de una pareja, sino de cosas. Y entonces, una de esas características es, se siente atacado, se siente invadido, se siente que no quiere que alguien compita con esta persona, con él. O sea, entonces lo que él quiere hacer es quitarlo de su camino. Y estos son hombres celosos. Entonces ellos piensan, prejuzgan y sacan conclusiones sin comprender el bien o comprender bien el asunto. Entonces, lo que hacen estos celosos, reaccionan rápido, de manera violenta, y lo que hacen es buscar a otros que se sumen. ¿Y quiénes son los que se suman? Son otros como ellos, solo con otras características. Lucas no los da. Pero estos, saliendo para cerrar esta idea de estos hombres, estos tienen un ídolo grande, estos celosos. El ídolo que tienen ellos son ellos mismos. Como están en un pedestal alto, nadie quiere que compita con ellos. Entonces ellos se sientan ahí, ellos quieren tener el lugar, la atención. Entonces se enojan cuando alguien viene y habla algo como el Evangelio y ven que muchos están creyendo. Entonces maquinan, razonan y se enojan y se fastidian. Entonces buscan a otros. Y estos otros son los ociosos. En el versículo mismo, el versículo 5 dice, tomaron consigo a hombres ociosos y se les describe con otra palabra, malos. Y les decía que estos hombres ociosos no pueden siquiera detenerse un momento y reflexionar. No se detienen un momento para pensar. Son movidos por la turba, son movidos por las
por el momento, o sea, por lo que está pasando, las circunstancias. Siguen a la multitud. Esto es lo que está en la plaza en ese momento, porque ahí se llevaba todo asunto de juicio en la plaza. Entonces, como están ahí, se les empuja a que hagan esto que van a hacer, buscar a los cristianos. Entonces, estos hombres, como son ociosos, también tienen otro ídolo. El ídolo de ellos también son ellos mismos. De otra manera, obviamente, se ve, se observa, porque nadie quiere que los saque de donde ellos están, se sienten a gusto con la vida que llevan. Entonces son estos ociosos. Pero Lucas da características de estos ociosos, les dice que son malos. Y cuando pensamos que son malos, podríamos pensar que aquellos hombres son perversos de pensamiento. ¿Y cómo se observa que son perversos? Porque su conducta revela lo que hay en la mente. Entonces, los celosos están con ira, rabia, odian y buscan a los que están en la plaza. Y dicen, oye, ¿saben qué está pasando acá? Se vinieron estos hombres de Filipo, llegaron a hablar cosas que ni siquiera nosotros nunca hemos escuchado y están haciendo esto o aquello. Y comienzan a mentir y a estos ociosos despierten en ellos la perversidad que hay. Como son perversos, son empujados por sus deseos. Son perversos de mente. Y entonces sus conductas lo revelan. ¿Cómo se revela? Buscando a los cristianos. Los agarran. Ya que no encontraron a Pablo y a Silas, ahora encuentran a Jasón y a los otros creyentes. ¿Y cómo se ve esta idea de su perversión? Porque están agarrando a los propios pobladores de Tesalónica. Los que llegaron a ese lugar, ¿quiénes fueron? Pablo, Silas, Timoteo, todo el equipo, Lucas, todo el equipo llegó. Pero no agarraron al equipo y no les interesa. Entonces, como son perversos, no interesa quiénes, con tal que, tú has estado con ellos, te tomamos a ti. Pero quizás semanas antes ellos mismos estaban con ellos, conversando. Pero ahora el odio, la perversión, les empuja a ser así, violentos, despreciables de lo bueno. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tengo que citar otra vez esta situación? Porque el 10 empieza diciendo, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Esta primera palabra inmediatamente te está conectando de la historia pasada. Te está conectando de lo que ha pasado y hacia dónde va el flujo de la historia. Lo que está haciendo Lucas, cuando nosotros en nuestra Biblia tenemos dividido del 1 al 9, del 10 al 15 y luego del 16 al 34, y tenemos 3 lugares donde Pablo se le observa predicando el Evangelio, pero en el griego no tienen estos títulos, solo está de manera corrida toda la historia. Lo que está haciendo Lucas es contar cómo el Evangelio llegó con todo poder, cambiando la vida de las personas, para que ellos, en este caso Teófilo, observe que Cristo sigue obrando a pesar de la hostilidad. Solamente lo estamos dividiendo nosotros para ver las secciones, cómo está pasando. Y acá en Berea está pasando lo mismo que arriba, porque está continuando la historia, inmediatamente pasa algo. ¿Qué hacen ellos? Dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo, ¿a dónde? Hacia Berea. ¿Por qué de noche? Porque de día lo pueden tomar, lógico, ¿no? No hay mucho que pensar en eso. Pero hay algo más. La idea que lo mandan de noche a Pablo tiene algo importante. Quiero que te fijes conmigo un pasaje. Fíjate conmigo Mateo 16, 17. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas, 10, 16, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Así que cualquiera que quiera predicar el Evangelio tiene que pensar en medio de quién se va a meter. De lobos. Esto es así, tal cual, ¿ok? Dice, he aquí yo os envío en medio de lobos. Y dice, sed pues, ¿qué? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser sagaces como serpientes. Jesús está enseñando, ¿saben? Van a predicar la palabra y van a estar en medio de lobos. Pero sean astutos.
y no mueran por morir, o sea, en un sentido, por, por cualquier cosa, o sea, por no razonar, no pensar. Porque la vida, nosotros la apreciamos para que se siga predicando. Entonces, exponer a Pablo y a Silas de día era necedad. Tiene que ser de noche. Y esta es la astucia. Entonces, no, de día no, de noche. Para que no le tomen a él, la turba lo tome. Pero te habla algo más acá. ¿Quiénes son los que hacen esto? Dice, si vuelves a Hechos, dice los hermanos. Los hermanos están cuidando de los predicadores. Acá hay un principio. Hay una deuda. Hay una deuda que tiene que continuamente saldarse. ¿No te acuerdas que Pablo dice, haced bien a los que os enseñan? La idea de hacer bien a los que os enseñan es porque hay personas que están frente a ti o te acompañan y entregan horas, tiempo, energía, y lo único deseo que tienen es instruirte. Y Pablo les dice a la iglesia, en este caso creo que es a los de Colosas, no me acuerdo bien el pasaje dónde está, dice, haced bien a los Gálatas, haced bien. Lo que quiere decir es que ustedes piensen que hay otros que están trabajando por esto. Y acá estos hermanos tienen una deuda con los predicadores, con los proclamadores. Y la deuda que tienen que saldarla. Y en este caso es cuidando de su integridad. Tienen que cuidarle de esa turba, de esos enemigos. Y entonces, de noche, envían a Pablo, a Silas, ¿a dónde? A Berea. Y ahora, Berea, ¿sabes a cuántos kilómetros está de Tesalónica? 80 kilómetros. De Tesalónica a Berea, 80 kilómetros. Cuando busqué una ciudad cerca a Lima que tenga 80 kilómetros, es así. Los que van al centro, es hasta Matucana. Los que van al norte, es a Huaral. Los que van al sur, no lo encontré, busquen, no. No. Es que no quise buscarlo. Hasta ahí llega, dije, bueno, ya, por lo menos tienen una idea los hermanos. Pero imagínate caminar a Huaral. Ahora no por una pista asfaltada, bonita. No. El camino es difícil. ¿Sabes cuánto tiempo demoraba? Si tú buscas ahí a la IA, preguntas cuánto tiempo demora, aún te da la IA eso, ¿no? Te dice todo el día sin parar. Pero sin parar. ¿A paso de quién también, no? Dependiendo cuán alto es. Dependiendo de la edad y todo. Pero bueno. Pero ¿sabe cuánto demoró? Demoró 2 días y una noche. 2 días y una noche llegar hasta Berea. Por un lado, Satanás tiene herramientas, tiene estos que trabajan para las tinieblas, estos que quieren que el evangelio no avance, estos instrumentos que son en sus manos, celosos, ociosos y perversos, malos. Pero hay un Dios soberano sobre esto que permite esta situación para que la predicación llegue a Berea. La historia acá no se trata de los de Berea. La historia acá se trata de un Dios que salva a los de Berea. Acá no tenemos que estar centrados en estas personas, aunque vamos a darte detalles. Lo que tienes que ver es cómo Dios salva y muestra su gracia, aún usando la hostilidad para que el evangelio corra y avance. Entonces, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Por lo tanto, hoy quiero mostrarte en cómo Dios usa la persecución para salvar a judíos que recibieron con aprecio la escritura en medio de la hostilidad y cómo ellos cuidaron también a los proclamadores. ¿Ok? Es lo que vamos a ver hoy. Así que en primer lugar, unos nobles que escudriñaron rigurosamente la escritura. En primer lugar, unos nobles que escudriñaron rigurosamente la escritura. Fíjate el versículo 10, después de la palabra Berea, dice, y ellos, habiendo llegado
entraron, ¿dónde? En la sinagoga. Bueno, te he dado detalles de lo que es una sinagoga, pero vamos a meternos un poquito más, como se está hablando que hay una sinagoga acá, y acá pasa una situación que no nos dice en otro lugar, o se nos dice, pero aquí hay un detalle importante. Es que la actitud que tienen ellos en cómo reciben de Pablo te hace pensar por qué ellos actúan así y qué quiere decir cada día. Bueno, ¿sabías que la sinagoga quiere decir asamblea o una reunión congregada? Eso es lo que quiere decir una sinagoga. Y te decía que por lo menos se necesita 10 hombres para que se componga una sinagoga. Y las sinagogas empezaron cuando el pueblo de Israel fue trasladado a Babilonia. Y aquel día los babilonios, ¿se acuerdan que destruyeron Jerusalén? Y entonces no quedó el templo. Y lo que ellos hicieron es seguir deseando meditar en la ley. Por lo tanto, donde ellos fueron dispersos, se juntaban de a 10 para que puedan meditar. Y así se compuso una sinagoga. La estructura de la sinagoga era como, quizás algo rectangular. No había los asientos cómodos que tú ves acá. No tiene esos asientos. Eran piedras que se colocaban de acuerdo a cómo era la estructura. Había 2 tipos de estructura, circular y rectangular. Y siempre los que se sentaban se construía de manera que el rostro de ellos mirase hacia Jerusalén, para que cuando orasen ellos, su mirada sea hacia allá. Como estaban expatriados, entonces ellos podían hacer eso. Había una liturgia ahí cuando se desarrollaba la reunión de los días sábados ahí en la sinagoga. Habían varios hombres que pasaban adelante. Primero hacían la oración del Shema. Entonces ellos oraban Deuteronomios, Números también, otro pasaje, y oraban esto. Hablaban a Dios así. No solamente eso, sino también leían la ley. Eran otros hombres que hacían esto. Y ellos tenían el interés de leer toda la ley por lo menos en 3 años. Entonces se encargaba a 7 hombres que pasen y lean 3 versículos. O sea, pasaba uno, leía 3 versículos, otro pasaba, leía, y así que participaban los hombres en esa lectura. Luego de eso, había otro que pasaba y comenzaba a disertar, a predicar, en un sentido a exhortar o enseñar la escritura. Pero esa exhortación hacía que otros se parasen y dialogasen de lo que están hablando de la escritura. ¿Y por qué Pablo puede hacer esto sin que le conozcan en Berea o le conozcan más adelante en Atenas o en Tesalónica? ¿Por qué le escuchan sin que sea él de aquel lugar? Es que la convocación era para todos los judíos. Todos los judíos que iban, todo varón tenía la oportunidad de hablar. O sea, si alguien leyó justo algo de la profecía y el que está disertando podría hablar, y alguien se puede levantar y comienza a discutir, pero hablando, no pelear, discutir, hablando teología. Y entonces quizás ahora le quieren escuchar al otro y le invitan y pasa. Y pasaba en un estrado así. Y tenían un tipo de, un atril de madera, donde tenían como un lugar donde se guardaban los papiros. Y entonces el que quería disertar era como una ánfora, sacaba los papiros y podía abrir los papiros y comenzaba a disertar y luego a explicar. Es probable que Pablo está haciendo esto. Él está explicando lo que dice las profecías. Y entonces ellos escuchan atentamente. Y esto sucede. Fíjense lo que dice el versículo 11. Primero el 10 termina, y habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. 11 dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahora, no sé si cuando lees de manera rápida la palabra, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, la palabra nobles viene a tu mente como la idea de personas más importantes, de un estatus social distinto. Pero esto no está diciendo eso. Cuando está hablando que acá son gente más noble, es la actitud que tienen sobre la escritura. Diríamos de otra manera, la disposición. En vez de la idea nobles, ahí sería, y estos disponían. O sea, tenían una disposición para escuchar.
la escritura. Disponían, el deseo tenían de escuchar la escritura. Entonces ellos, dice, eran más nobles. Lo que quiere decir que los de Tesalónica no eran así. O sea, los de Tesalónica escucharon, pero se observa que ellos se enojaron, son celosos. Pero acá, no, tienen una disposición para poder escuchar el texto. Ahora, esta palabra eran más nobles, literalmente sería de buena cuna, que hace referencia a esta idea de recibir con una atención humilde la escritura. Entonces, esta es la disposición que tienen. Un comentarista señala así: los bereanos son superiores. Están más abiertos a la verdad de la palabra de Dios que los de Tesalónica. Les llaman los bereanos. Estos bereanos, entonces, tienen más disposición a escuchar. Por eso te dice lo siguiente, fíjense el versículo 11. Pues recibieron la palabra, ¿con qué? Con toda solicitud. Ahí la palabra recibir es la idea de dar la bienvenida. O sea, los de Berea no se cansaban cuando otro hombre salía o se paraba frente a ese estrado y comienza a disertar. Ellos decían, ¿a qué hora termina? Ya va a jugar el mundial. No están así, viendo la hora, nada. Ellos, dice, estaban dispuestos a seguir escuchando. Te marca algo esto, ¿no? Y te doy algunos detalles que pensaba. Brotando de esta idea, recibir la palabra con toda solicitud. ¿Sabes? Es que la palabra recibir, que quiere decir que lo hacían voluntariamente, dan la bienvenida, lo que muestra es el interés que tienen para recibir la palabra. O sea, tienen disposición de querer oír la escritura. Y no solamente eso, sino te revela otra idea. O sea, te da otra idea. Te da la idea de que ponen las cosas, muestran seriedad al asunto. O sea, los hombres, si vienes a una reunión de varones, te vas a reír con nosotros. Pero si tú llegas tarde, si llegas temprano, vas a ver que hay seriedad en el asunto. ¿Te imaginas todo el día, toda la mañana reírnos? Eso lo hago en un club. Eso lo puedo hacer ¿dónde más? No sé, con mis amigos, jugando fútbol. Acá es la seriedad. No está malo reírse porque eso no disfrutamos. Pero acá los de Berea ponen seriedad al asunto. O sea, se está hablando la escritura. Y es una cosa seria. Porque no se trata de cualquier otro libro. En este caso, ellos no tienen toda la Biblia. ¿Ellos qué tienen? Solamente el Antiguo Testamento. Tienen el Pentateuco, la ley y los profetas. ¿Verdad? Pentateuco sería la ley, los profetas y los escritos. Así se llamaba el Antiguo Testamento. Entonces, tenían todo esto ellos. Entonces, ellos no solamente muestran seriedad en el asunto, sino muestran cuidado, porque muestran la importancia que tenía. Para ellos la escritura es apreciable. Para ellos la ley tiene que ser observado con rigor, porque es muy importante. Cuando pensaba en esto, recordé el día, y creo que lo mencioné en algún momento, recordé el día que cuando estaba preparándome en el CCP, el pastor Eduardo conoce a misioneros ahí en Medio Oriente, y creo que en una de esas zonas conocí a un pastor de una iglesia clandestina, y él vino a visitar Argentina. Seguramente estuvo visitando otras iglesias, otros ministerios, y vino al CCP. Cuando nos enseñó, después de predicar él en el culto a los alumnos, todos nos quedamos sorprendidos. Un hombre grande, cómo amaba la escritura y enseñaba la escritura. Y no solo eso, sino te impactaba de cómo vivía las dinámicas de iglesia en un lugar donde era perseguido. Entonces quedamos todos sorprendidos. Un héroe de la fe, decíamos, ahí está vivo, un héroe de la fe, como un hombre así, ama la escritura, predica en un lugar difícil. Todos que estamos preparándonos para el ministerio pastoral. Y entonces se me ocurre ir y decirle, ¿podrías firmar mi Biblia y darme un pasaje? Yo quería tener, porque a otros hombres he pedido, en otra Biblia que tenía, no esta Biblia, le decía a predicadores, ¿podrías darme un pasaje
Y me citaban así. Y él vio la Biblia, que yo la abría. Cuando lo saludé, él estaba muy contento, muy cordial, me saludó. Y cuando le dije eso, su rostro cambió. Se puso serio. Dijo, nunca lo haría. Porque, ¿cómo voy a rayar la Biblia? Algo que no hay en el lugar donde estoy. Desde allá de donde yo vengo, es tan difícil tener la Biblia. Es tan complicado tener la Biblia. ¿Cómo lo voy a rayar? Y eso me sorprendió. Y al final, obviamente, no me dio nada. Pero quedé mucho más sorprendido por el celo que tiene en la Escritura. El aprecio que tiene a la Biblia. Porque me decía esto, y delante de todos mis compañeros, decía, digo, mis otros amigos, como yo me acerqué así, mis otros amigos ya estaban abiertos sus Biblias también. Entonces, cuando dijeron así, todos iban cerrando su Biblia y yo lo estaba escuchando, siendo exhortado por la pasión y el respeto que le tiene a la Escritura. Ahora, ¿está mal escribir? ¿Está mal rayar? No. Lo que quiero mencionarte acá es cómo él observa la Biblia, porque allá no lo tienen. ¿Cómo lo voy a rayar? Es precioso el texto. Los de Berea apreciaban el texto. Tenían esto de cuidar lo que se decía del texto. Entonces, para los de Berea había un alto valor de las Escrituras. Grande era para ellos la importancia de lo que se decía del texto. Por lo tanto, ellos estarían dispuestos a cuidar en cómo se trata el pasaje. Ahora, te quiero decir algo hasta acá. Estos hombres de Berea son quienes? Judíos, pero no son creyentes. Todo lo que te está describiendo acá, Lucas todavía lo está haciendo antes de que sean salvados. Son hombres que tenían un hábito de estudiar, de desear, de aperturar, pero no son creyentes todavía. Qué gran diferencia a nosotros, ¿no? Hasta este momento, porque sí, ya el Señor nos va a salvar y la historia se nos cuenta que luego Dios los salva. Pero la diferencia está en esto. ¿Cuánto de nosotros valoramos el pasaje, la Escritura, la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros ponemos interés a la palabra? Recibimos abiertamente la palabra. Varias veces se ha mencionado, ¿qué es lo primero que haces por las mañanas? Lo voy a decir así. ¿Qué es lo primero que hacemos por las mañanas? ¿Qué es lo primero que ves? ¿Tu mente qué desea? ¿Qué aprecia? ¿A qué le da valor? No solo eso. Estos, dice, escudriñaban cada día, meditaban. La idea de escudriñar es esto. La idea de escudriñar es examinar, interrogar, es sacar, es juzgar, es el sentido de poder ver lo que está diciendo. ¿Cuántos de nosotros hacemos así? Si estos, sin ser creyentes, tenían esta actitud, nosotros, teniendo al Espíritu Santo que inspiró su palabra, debiéramos tener un deseo ardiente por la palabra. Ayer con los varones leíamos un pasaje, fíjense el pasaje que leíamos. Fíjense, Proverbios 7. El 1 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, o sea, mis mandamientos, como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. Salomón le está diciendo a sus hijos, hijos, así observen la Escritura.
mírenlo como una pariente, como un pariente, como un hermano. Los que tienen hermanos, aparte de que no mires la parte que te ocasiona malestar, sino mira esa parte donde quieres oírle, escuchar, estar con él. Es así, nuestros hermanos, ¿no? Disfrutamos de ellos. Y esta es la idea de estar con la escritura. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. O sea, tú eres el más cercano a mí. Di a la palabra, tú eres lo más cercano a mí. Lígalos a tus dedos, ata tu dedo. Tanto así que los fariseos no lo hacían así, pero ellos exageraban y tenían las filacterias y ellos lo que hacían era una cajita acá que se ponían y cuanto más grande era la caja, querían mostrar cuánto más guardan la ley. Entonces imagínate una caja llevar acá y luego ahí escrito las oraciones prescritas o a veces la ley escrito ahí, el Shema, ahí escrito y lo ponían acá. Entonces tú podías ver a un fariseo cuánto ama la ley, cuanto más una caja más grande tiene, ¿no? No, alguien no vaya a poner cajas en su frente, hermano, no es una idea para ustedes. Entonces, ¿te imaginas eso? Esas filacterias que ponían, pero eso lo hacían por hipocresía. Acá está diciendo el salmista, perdón, Salomón, en tu corazón, no externamente, en tu alma. Lígalas a tus dedos, acerca a ti, tenlos. Lo más pronto para reaccionar sea movido por la escritura, no por tus pasiones. La idea de lígalos a tus dedos. Y así debemos ver la escritura. Ahora, cuando pensaba en esto, pensé en los salmistas, pero antes te quiero citar lo que los varones estamos leyendo ayer, el libro que es libre para ser santo, y él habla de la escritura así. La escritura revelan el carácter de Dios, sus obras y su voluntad para nosotros. Si esto es así, debemos buscar a la escritura como algo más, como el tesoro más grande. Entonces, ayúdame buscando, síganme buscando Salmos 119 y vamos a citar algunos pasajes para que estés viendo ahí conceptos hermosos de cómo debemos ver la escritura. Salmo 119 y empezamos con el versículo 2. Dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Bienaventurados los que guardan, ¿qué? La palabra. ¿Y qué más? Y con todo su corazón, ¿qué? Le buscan. Ahora, esta idea es importante. ¿Qué es buscar a Jehová? ¿Dónde le busco a Jehová? ¿A dónde voy? Hablo yo en el oración, lo busco ahí, pero es mi actitud hablar con él y él está atento. Yo quiero buscarlo a él. ¿Dónde lo encuentro? En la escritura. A veces hemos hecho algo místico de buscar a Jehová. A veces decimos, tengo que ir. No digo que no vengan al templo, a la iglesia. Tengo que ir al templo porque ahí voy a encontrar a Jehová. No, sí, venimos a la iglesia para escuchar la predicación. O tengo que ir a tal lugar porque ahí todavía me va a hablar Dios. No es así. Dios está, cuando abrimos la escritura, nos habla. Debemos desearla, buscar. Señor, te quiero buscar. Quiero saber tu mente, quiero saber tu carácter. Tengo que buscar en la palabra de Dios. Salmo 119, 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Qué nos trae más gozo? No sé, alguno puede ser, ya vino el mundial y le está trayendo gozo, porque ahora por algo tiene una tele. Digo, ahora sí, por eso quise comprar, mi amor. No sé si eso es para ti. O quizás alguno puede ser el viaje, vamos a comer carne. Ahí que vamos a Argentina. Lo cual debe ser nuestro mayor gozo. Y lo que no es nuestro mayor gozo es la palabra. Y vamos a Argentina para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Ese es el mayor gozo. O sea, si fuese para ir y hacer excursión a Argentina, que igual, hermano, vamos a ir a hacer excursión, pero no es la finalidad. Si fuese eso, no voy. No sé, creo que muchos no irían también. O sea, no está mal ir a visitar. Pero lo que quiero decir es que si el propósito, estoy pensando en la vida espiritual, pero es para divertirme, no.
es para buscar la palabra. Y así que, hermanas, si no sabían, desde el día jueves, en la mañana, todos los varones vamos a tener la oportunidad de escuchar las clases del CCP. Y nos vamos a meter en las clases. Y luego en la tarde comienza la conferencia. Entonces, vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a escuchar a hombres cómo enseñan la palabra. Salmo 119, 35 dice, guíame por todas las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por las sendas de tus mandamientos. Es verdad, y al final dice, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Es verdad que la palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas? ¿En ella está nuestra voluntad? Pero a veces no sucede así, ¿no? Decimos, yo amo a Dios. Está bien, ¿y cómo se observa en la práctica que dices que amas a Dios? Los que me aman, guardan mis mandamientos. Entonces no digamos amar a Dios cuando no obedecemos su palabra, no obedecemos su voluntad. Estamos mintiendo. 119, 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. ¿Y qué dice? Y meditaré en tus estatutos. Y esta es la idea de escudriñar, esa idea de meditación. Ahora, algo que no te he dicho es que en las sinagogas, cuando se juntaban para escuchar la ley, los sábados era la convocación comunitaria, pero todos los días podían ir a las sinagogas. Y los que querían iban para seguir haciendo esto, discusión, pero no de la idea de pelear, sino de hablar teología. Y entonces ellos cada día iban, de lo que escucharon un día antes a Pablo, iban pensando, ¿qué? ¿Cómo puede ser que Él nos está diciendo que ya Cristo vino? Y comienzan a ver lo que Pablo les dijo. Y esto es la idea de estar meditando. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros meditamos en la palabra. ¿Qué es lo que meditamos? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que viene de manera natural? ¿Qué es lo que tarareamos? Pues pensemos así. No sé, si estás bañando, te dices el lugar donde cantan. ¿Y qué es lo que cantas? ¿Qué sonido das? Porque fíjate algo. Salmo 119, 54. Salmo 119, 54. Fíjate qué dice. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Cánticos. ¿Qué debiéramos tararear? ¿Qué debiéramos cantar? La palabra. La palabra debiera estar rebosando en nuestra mente. Esa debe ser nuestra meditación. Esa debe ser la razón de nuestra alabanza. Porque ella revela el carácter de Dios. Todo momento tengo que tener la escritura en mi mente. Nuestras pláticas deben estar permeadas por la escritura. ¿Por qué son las reuniones caseras? ¿Por qué estamos juntándonos así? Porque queremos que se dé un pasito más. Otro día estábamos orando por las reuniones caseras. Porque el fin no es solo vernos, sino estimularnos a la piedad y hablar la escritura, charlar y compartir. Hermano, te quiero contar que estoy pasando una prueba así. ¿Y qué prueba es? Y ahí ve alguien, hermano, ¿te recuerdas este pasaje? Gracias, hermano. Y voy, gracias, Señor, usaste a mi hermano, me hizo recordar este pasaje. Y la idea es hablar la escritura. ¿Por qué nos juntamos ahora de un momento a comer juntos? Para que podamos pensar la escritura y ahí vamos a seguir dialogando. Y hay oportunidades hermosas en que podemos abrir la escritura o mencionar la escritura, decir la escritura. Para que podamos decir lo que dice el Salmo 119, 97, fíjense. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué quiere decir que todo el día? No es que no hacía nada el salmista. Porque el contexto que te cuenta el Salmo 119 es muy probable que es alguien que escribe que está pasando persecución. Y entonces tiene que huir. Y entonces él tiene que estar atento a las circunstancias que está viviendo. Distintas cosas está pasando en su entorno y está pensando en su entorno. Pero lo que sucede en medio de esas circunstancias, él trae la palabra y medita en la palabra
en medio de las circunstancias, para saber decidir. Todo el día esa es mi meditación. Entonces, los de Berea, ¿qué hacían? Escudriñaban cada día de las Escrituras para ver si éstas eran así. Esta es la actitud que tiene toda persona que quiere conocer la verdad. Entonces, no solo se dejaron guiar de manera ciega, sino pensaban. Y te quiero decir entonces algo más. Si los de Berea eran incrédulos hasta ese momento y tenían esta actitud de poder ver lo que está diciendo, ¿verdad? Nosotros que somos creyentes y tenemos al Espíritu Santo, hermanos, evalúen todo lo que se escucha desde este púlpito. Todo. Yo soy un hombre falible y yo puedo traer una mentira y ustedes tienen que evaluarlo. Tenemos que evaluar lo que se dice desde el púlpito. Tenemos que tener un celo por la Escritura, un amor por la Escritura. No para debatir y pelear, porque queremos ser edificados. Tiene que haber un celo. Y estos hacían esto cada día. Y esto me dice que la Escritura tiene un significado alto para sus vidas, porque dice cada día, comprometidos. Hoy Dios me dio la oportunidad de estar en una iglesia donde tienen a un pastor también donde explica. Bueno, dije también, no es que me quiera incluir, si Dios lo quiere, solo es su gracia. No es porque yo no soy nada, hermanos. Es Él, su palabra. Yo conozco una iglesia donde oye cada domingo una predicación fiel. Y es esa iglesia donde fuimos hoy con mi familia. Y no hay muchas iglesias, hermanos. En Lima necesitaría muchas iglesias donde se predique la Escritura y se deje de hablar de experiencia. Qué hermoso es ver creyentes que desean la palabra, porque ese es su alimento. Y cuando eso sucede, trae resultados. Fíjense el 12. Así que, ¿qué pasó? Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bueno, los hombres no eran tan distinguidos, si se dan cuenta. Las mujeres. Pero hay algo acá. ¿Qué pasó? Creyeron que el Señor salva. Hermanos, les quiero animar. Abran la Escritura. Cada día abran la Escritura. Varones, abramos la Escritura. Transforma nuestra alma. Mujeres, abran la Escritura a sus hijos. Hay esperanza en la Escritura. Hablen de la Escritura a sus hijos. Hay esperanza, porque la palabra tiene todo poder. Transforma la mente. Y acá ves ese cambio, esa transformación, y diríamos, la salvación se ha mostrado. Entonces la gracia de Dios, los bereanos, los de Berea, ellos pudieron ver, obviamente a través del poder del Espíritu Santo que inspira la palabra, les equipó para que puedan comprender y creyeran. Ahora dice muchas mujeres y varones, lo que quiere decir que no todos. Y esto te sorprende, ¿no? Te sorprende que en un salón haya varios, o sea, la totalidad de los que están en ese salón, pero no todos creen. El problema no es la Escritura. Te das cuenta que Pablo está hablando y explicando, pero no todos creen. El problema no está en la Escritura, el problema está en el corazón. Todos pueden escuchar lo mismo, pero no todos reaccionar de la misma manera hacia la Escritura. Y déjame decirles, acá puede pasar lo mismo, hermanos. Puedes estar escuchando cada domingo exposiciones, pero no pasa esas exposiciones por tu corazón. Solamente los escuchas. ¿Pero qué escucharon? El Evangelio. ¿Por qué digo el Evangelio? Si acá dice que no nos cuenta el Evangelio, pero que
Como te dije, la narrativa empieza de todas estas historias en el capítulo 17, versículo 1, y termina en el 34. Y el autor te narra lo que Pablo predicaba en el versículo 3. Te dice que era necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Eso predicaba Pablo. Entonces en Berea también lo hizo. Y en Atenas también lo va a hacer. Entonces acá Pablo predica eso. ¿Sí? En segundo lugar, unos enemigos que alborotaron a las multitudes. Fíjense, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ya sabemos quiénes son estos, ¿no? Son enemigos de la verdad. No se cansarán de oponerse a la luz. Estos son hombres que operan para las tinieblas. No tienen piedad de nadie, están dispuestos a todo. No importa la distancia. Estos tuvieron que viajar, ¿cuánto? 80 kilómetros. Oyeron que Pablo está, si fuese de Lima a Huaral, ¿no? Ya, ¿está en Huaral? ¿Se está en Berea? No, vamos. Entonces comienzan a caminar, tenemos que llegar, tenemos que oponernos. Se enojan, no le importa la distancia. Lo que ellos están disgustados. Entonces, pensaba, si personas dispuestas a gastar dinero, fuerzas, tiempo, solamente para oponerse a la verdad. ¿Sí? Ahora, eso no nos sorprende, el enemigo así es, se opone a Cristo. Pero quiero citar, cerrando este punto, lo que dice John Fox. En su libro Los Mártires subraya lo siguiente, escuchen lo que dice. Cristo ha establecido su iglesia y eso ya no necesita demostración. ¿Con qué fuerza se han opuesto contra la iglesia príncipes, reyes, monarcas, gobernadores y autoridades de este mundo? Pero cómo la iglesia, a pesar de todo, ha soportado y ha retenido lo suyo. Es maravilloso observar que tormentas y tempestades la iglesia ha vencido. Y hasta el día de hoy, la iglesia de Cristo sigue soportando toda esa hostilidad del mundo. Amén. Así es. En tercer lugar, unos discípulos confiables y un nuevo lugar para escuchar la predicación. El 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. O sea, vienen los de Tesalónica y vienen a arruinar todo, pues, ¿no? Los de Berea. Viene la barra brava, algo así. Están viniendo, ¿qué hacemos? Lo van a agarrar a Pablo. Bueno, llevémoslo, mandémoslo a Atenas. Y lo llevan al mar para que agarre un barco y se vaya a Atenas. Pero alguien se queda ahí. Silas y Timoteo se quedaron allí. Pero no solo eso, el 15 dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudieron, salieron. Lo que quiere decir, ¿no? Llegan hasta Atenas, le acompañan a Pablo, y Pablo llega ahí y dice, bueno, manden a traer a Silas y Timoteo. ¿Qué te dice eso? El ministerio nunca se hace a solas. Siempre necesitamos de otros. Y doy gracias a Dios por las vidas de ustedes, hermanos. Por ustedes, hombres. Por los que están más cerca sirviendo. Gracias. Nunca se hace el ministerio a solas. Necesitamos de otros. La vida de otros hombres, hermanas, de ustedes, de mujeres, necesitan caminar. Y acá Pablo dice, que venga Silas y Timoteo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, pronto fueron. Fueron porque ahora Pablo se encuentra ¿dónde? En Atenas. Y en Atenas, Pablo va a predicar la palabra. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué significó predicar en Atenas? Hasta acá. ¿De qué se trata? El evangelio llega a Berea. Y ahora hay hermanos en ese lugar. Hermanos sumisos a escuchar la palabra. Y hermanos que aprecian la salud de los que llevan la palabra.
Y ellos no quieren que perezcan, porque son proclamadores de la verdad. No es que ellos sean indispensables, sí son útiles. Sí, en un momento Pablo va a morir y Timoteo va a seguir. Son útiles en las manos. Y así que estos hermanos cuidan de la vida de Pablo. Y Pablo se ve ahí necesitado de compañeros. El Evangelio se ha extendido porque es el poder de Dios. A pesar de la oposición que se presentó, Dios es un Dios soberano, mostró su gloria, salvando a los de Tesalónica, a los de Berea. Y hasta hoy Dios sigue salvando. Ahora, si hemos visto que estos de Berea son así, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, hay un pasaje que lo sabes muy bien. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y si dices, pero yo no deseo, pero ese pasaje no inicia ahí. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas las detracciones. Luego dice, desead como niños. ¿Sabes qué impide que desees la palabra? ¿Qué impide que guste de esa miel? ¿Sabes por qué te dices, qué? ¿Tanto así? ¿Tanto así amas la palabra? O un hijo puede decir, ¿tanto así papá o mamá? ¿Sabes por qué no puede el otro? Por el pecado. El pecado estorba. No quiere la luz. Y acá Pedro dice, desechen el pecado. Aún como creyentes, eso hace el pecado. Por eso cuando vamos a la escritura no nos concentramos. Evaluemos. Puede ser por causa del pecado. Y deseemos la palabra. Mucho más nosotros que tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así que escudriñemos la escritura siempre. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella está tu carácter. Ahí te podemos encontrar, Señor. Podemos conocerte más. Y queremos decir como el salmista, maravillosos son tus testimonios. Por tanto los ha guardado mi alma. O podríamos decir como el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Padre, qué incongruente es el pecado con tu palabra. Y cuántas veces nuestros pecados entorpecen eso. Tenemos oídos que están agotados, perezosos de escuchar tu palabra. Y a veces somos más ligeros en escuchar otras cosas. Perdónanos. Aviva tu pueblo, Señor, con tu palabra. Que realmente sea el centro de nuestra atención. Que estos modelos de estas personas sirvan para nosotros. Desear, anhelar, amar, buscar, meditar, escudriñar, apreciar tu palabra. Te lo pedimos, Padre. Y realmente pueda ser tu palabra la que sea nuestra porción cada día. Y deleitarnos mirando tu fidelidad a través de tu palabra. Y engrandece tu nombre a través de tu palabra. Magnifícate, Señor. Gracias. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Jesús. Amén.